Gracias, Ivonne. Gracias, Ivonne, a través de Bolivia TV a todo el país. El privilegio de tener en exclusiva la entrevista a Harry Villegas Tamayo, conocido como el Pombo, combatiente que acompañó a Ernesto Che Guevara. Después de 50 años, volvemos al lugar donde caminaron, donde estuvo la guerrilla. Es importante recordar el legado de Ernesto Che Guevara. No, yo pienso que el legado del Che, lo más importante son los resultados que muchos pueblos latinoamericanos han alcanzado por la vía pacífica, sin la necesidad de derramar la sangre, sin la necesidad de la violencia. Y el de ustedes es un ejemplo. Pienso que tienen la responsabilidad ante toda América Latina de estas conquistas que tienen, esta obra de un mundo mejor, mantenerla. Ese es el mundo que sueñan los revolucionarios, un mundo más justo, más equitativo, donde no existe el analfabetismo, donde haya asistencia médica, donde todo el mundo tenga empleo, donde todo el mundo tenga posibilidades de vivir dignamente. Ese es el mundo con que se sueña, por eso se hacen las revoluciones. Y entonces cuando uno recuerda al Che, tiene que recordarlo con ese prisma, con ese enfoque. ¿Qué quería el Che? Quería un mundo mejor, un mundo distinto para toda la humanidad, pensando como Martí, patria es humanidad. ¿Mm? Y hacerlo todo con todos y para el bien de todos. Esas dos frases de Martí son guías en el quehacer de todo revolucionario. 8 de octubre de 1967, 10 de la mañana. La última vez que usted lo ve al Che. Más o menos, 10 de la mañana, no, un poquito antes. Debe haber sido las 8, porque nosotros detectamos la presencia del ejército por la madrugada, entre las 5, 5 y media, y decidimos buscar un punto, y el Che decidió buscar un punto en donde ocultarse y si era necesario combatir. Y entonces nos metimos en esa quebrada que está ahí, organizó el combate, no es una emboscada, él organiza el combate y nos dio tareas a cada uno. En el caso mío y de Urbano, nos dio la tarea de defender el extremo más alto de la quebrada y así fue poniendo en cada uno de los flancos la defensa y en la entrada de la quebrada concentró los esfuerzos y él se quedó con el grupo de los enfermos. El combate, nosotros no hubiéramos deseado que se hubiera producido combate. Nosotros, si el ejército no nos descubre, nos hubiéramos exfiltrado, hubiéramos roto el cerco y aprovechando la noche alejarnos lo más posible. Esa era la idea ideal. Pero él previó que eso no siempre es lo ideal, que podíamos ser descubiertos, que podía producirse el combate y previó que podíamos salir dispersos, no salir todos unidos. Y entonces creó 3 puntos de, de contacto. Uno había sido en la altura frente a la higuera, donde hicimos un campamento después del combate, y, y ahí en ese campamento era el primer punto de contacto. El segundo era en una turbina que había bajando por ahí, que creo que bombeaba el agua para los pozos de petróleo, en ese punto. Y el tercero en el Naranjo, creo que se llama, el Naranjal. ¿Entiendes? Que como hacía más de 5 días habíamos pasado por ahí, habíamos hecho campamento, y él tenía esa idea de esa consecutividad si no lográbamos salir todos juntos. ¿Qué ocurrió realmente? El ejército aplicó una técnica que se llama la búsqueda. Nosotros en Cuba le llamamos el peine, que no es nada más que un soldado al lado del otro con enlace visual para impedir que se maten uno con otro. Y entonces eso normalmente levanta a donde tú estés, tienes que ocultarte muy bien, no hay posibilidad de ocultarte tanto. Entonces te iban a levantar por el flanco en que se encontraba Pachungo, el flanco derecho informó que el ejército venía avanzando. Entonces era inminente que nos iba a levantar.
y que se iba a producir el combate. ¿Qué decidió? Retirarse, ¿no? Él había organizado que por donde comenzara el combate había que resistir. Y empezó a buscar, a llamar a la gente. No se pudo llamar a todo el mundo porque, bueno, cuando llegó el aviso, el relevo para mí, para Urbano, llevaron el ñato y Aniceto. Los soldados dijeron, hay 4 en la quebrada, y abrieron fuego. Y entonces, bueno, nosotros ripostamos el fuego. Entonces, teníamos confusión. Había 2 órdenes. Una del Che, de que teníamos que, si empezaba el combate por donde estábamos nosotros, aguantar el avance para permitir que los demás se retiraran. Y otra que nos había mandado a buscar para relevarnos. Entonces, bueno, en esa iniciativa mandamos a Aniceto que precisara con el Che, y cuando llegó al puesto de mando ya el Che se había ido. Retornó, va informando a nosotros, y cuando va llegando le dan un tiro en un ojo, en la frente. Entonces cae, no puede establecer contacto con nosotros, y todo esto determinó que en un momento dado el tiroteo amainó, ya se fue disminuyendo y se fue alejando el tiroteo. Al irse alejando, nosotros nos dimos cuenta que iban persiguiendo a alguien. ¿Qué era lo que había ocurrido? El ejército no peinó con todas sus compañías. Dejó una compañía de reserva, que era la compañía de Gary Prado. Y con esa compañía comenzó la persecución. ¿Entiendes? Esa persecución es la que empuja al Che. El resto de los pelotones van dando la vuelta para hacerle un contén. Y entonces empujándolo y llevándolo contra el punto de donde están parapetados. Eso lo llaman ellos yunque y martillo. Aniquilarlo con esta cosa. El Che se percata en una columna, en cualquier guerrilla, el elemento más lento, ¿entiendes?, es quien determina la velocidad de desplazamiento. Y los más lentos eran los enfermos. Por lo tanto, el Che como revolucionario decide, por sobre todas las cosas, garantizar que los más débiles, ¿entiendes?, fueran los que pudieran salir. Y aguantó a los que lo venían empujando. Los enfermos continúan. Cuando se cierra ya el cerco, los enfermos han salido, por eso es que los 4 enfermos salen, ¿entiendes? Y cuando el Che va a continuar la marcha, ya ha culminado el cerco. Se faja, ¿entiendes?, herido, le es destruido su fusil, una cosa totalmente extraña, que es que le dieron en el cerrojo, y le imposibilitaron poder maniobrar con el fusil. Por lo tanto, prácticamente estaba desarmado. Hizo todo lo que pudo con la pistola, pero tenía balas limitadas. Y en esta coyuntura decide con Willy ir al punto en donde estaba el primer contacto. Cuando se va desplazando para ese punto donde está el primer contacto, como va herido, se sientan a recuperarse, y los soldados que andan en la búsqueda lo encuentran y le entran a patar. Entonces Willy dice: cojudos, respétenlo, ese es el comandante Guevara. E informan que tenían al 500, o sea, el 500 ellos habían codificado, y la codificación del Che era el 500, que tenían el 500, no lo creían, que lo verificaran bien, sí es el 500. Y entonces, bueno, según dice un cubano, que era agente de la CIA, y vino ahí, Félix Rodríguez, creo que se llama, él informó a Langland, en los Estados Unidos, donde está la dirección de la CIA, y le dijeron que preservara la vida. Según los militares bolivianos en aquellos momentos, no fue así, sino que le dijeron que lo desapareciera. Y bueno, ahí ejecutaron y quedaron en el medio, ¿no?, entre quitarle la vida, se la quisieron quitar. Está la versión del suboficial
que le dispara, ¿no? Que ustedes la tienen bien clara. Está su análisis posterior, ¿entiende? Cómo él describe cómo el Che, cuando lo vio entrar, siguió, ya habían ajusticiado al chino, ¿entiende? Ajusticiado no, asesinado, al chino, y el Che se para y le dice que dispare. Él no disparó de inmediato, tuvo un poco de temor, pero volvió y cumplió la orden, y sencillamente. El explicarte cómo logramos salir nosotros nos llevaría mucho tiempo. Yo pienso que el Che cayó, podía haber salido. Si hubiera primado el pensamiento militar, podía haber salido. Pero primó el sentimiento humano, el revolucionario, el del compañero, y puso ante todo la vida de aquellos que eran más débiles. Esa es la esencia de una revolución. Nos hace un poco débiles, ¿verdad?, en un momento dado, pero nos hace cada vez más íntegros, más humanos, más perfectos. Acabamos. Muy amable. Las palabras y testimonio de Harry Villegas Tamayo Pombo, quien justamente también ha sido parte de la lucha, acompañando hace 50 años a Ernesto Che Guevara. Con este impresionante relato, nosotros volvemos a Estudios Centrales con usted.